Ayer, en la discusión que tuvimos, muchas veces se identificó en algunas de las personas que intervinieron la globalización con la economía global. Y lo primero que quisiera señalar que esa identificación es una identificación que reduce el fenómeno de la globalización a la economía global y que no nos ayuda a entender bien el fenómeno de la globalización y todos sus efectos. En ese sentido, yo creo que la definición de Castells es importante cuando él señala que la globalización es una ola profunda de la historia cuya característica central es la contracción sin precedentes del tiempo y el espacio, basado en la revolución microelectrónica de las comunicaciones, que define el paso en los últimos 30 años de la era industrial a la era de la información, cambiando radicalmente el modo de funcionamiento de la sociedad en todos sus ámbitos. Pero, sin embargo, nosotros podemos explicarnos la razón por qué en el debate se plantea más ligado a la economía global. O sea, se identifica globalización, que es un fenómeno mucho más amplio, con el de economía global. Y es porque el cambio tecnológico, junto con acelerar la circulación de la imagen, ha acelerado la circulación del dinero, que puede desplazarse en milésimas de segundo, facilitando así la centralidad de la actividad financiera, que desde el comienzo del proceso de globalización ha experimentado una creciente desregulación, conformando un sistema financiero mundial todopoderoso. Es lo que Krugman señala, convirtiendo a la economía financiera en un monstruo que devoró la economía mundial, ya que cuando la banca dejó de ser aburrida, dice Krugman, cuando la banca dejó de ser aburrida, sus chanchullos y salarios por las nubes gestaron la grave crisis actual. Los salarios por las nubes se refiere a los gestores de la economía financiera. No es de extrañar entonces que la actual fase de la globalización, aquella que Daniel Cohen ha llamado con acierto la globalización triste, haya tenido por origen la crisis financiera iniciada en la mayor economía mundial en los Estados Unidos de América, crisis que ha acentuado los aspectos más negativos del proceso globalizador. Lo primero, lo señalaba también una persona durante nuestro debate anterior, es que la globalización es un proceso ambivalente, que junto con abrir nuevas expectativas y oportunidades, también muestra peligros y signos negativos, que contradijeron aquellas visiones optimistas y lineales del primer Fukuyama con el fin de la historia. El escenario ha incluido acontecimientos de signos muy diferentes, disminución de la pobreza para millones de seres, particularmente en las zonas más pobladas del planeta, China e India, saltos en el desarrollo para un número de países que aprovecharon mejor sus oportunidades, el fin de algunas dictaduras y regímenes totalitarios, que generó un cierto contagio democrático, pero a la vez produjo un fuerte aumento de la desigualdad, particularmente en la redistribución del ingreso, tanto en los países desarrollados como en muchos países en desarrollo, nuevas formas de exclusión social, conflictos bélicos, guerras civiles, producto de nacionalismo exacerbado, de contiendas de matriz religiosa o identitaria, el desarrollo del terrorismo y de nuevas más cruentas formas de criminalidad organizada. Esa es la ambivalencia que tiene el proceso de globalización. Pese a estos rasgos ambivalentes, durante los años 90 se entendió a ver más las luces que las sombras. A ello ayudaba el hecho que las cifras de crecimiento económico eran positivas y la desregulación financiera convivía con dos fenómenos simultáneos. Crecían tanto los países desarrollados como muchos países emergentes. Parecía una nueva versión de los 30 gloriosos, de los 30 años que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial. Esta vez con mayor desigualdad al interior de las sociedades, pero también con más productividad y con novedades tecnológicas más rápidas.
parecía una realidad sólida, desde la cual se hacía la política y se pensaba el futuro. Yo he pensado mucho en esto precisamente sobre la reflexión de la tercera vía, sobre la reflexión que hace la socialdemocracia, sobre Blair, sobre estas reuniones donde estuvieron Cardoso, D'Alema, Jospin, y a mí me tocó participar en esas reuniones muy fuertemente. Y entonces me he preguntado mucho qué no se vio en ese tiempo que después fue la sorpresa, digamos, de esta crisis del 2008. Y he llegado a esa conclusión, que había una especie como de aparente éxito que daba margen para todo, daba margen como para un optimismo que se demostró ser precario, tener una base muy precaria, cuando ese mundo sobre el cual no se discutía sobre su desregulación financiera, se desreguló. Es decir, cuando llegó un momento sobre el cual esa desregulación tuvo su efecto dramático con la crisis del 2008. Entonces, había una sensación de que todo se podía hacer, que se podía lograr, y de ello surge esta idea de una tercera vía, digamos. Ese sueño terminó abruptamente, tan abruptamente como le pasó al cardenal Sodano, perdonen, pero a mí la curia romana tengo una atracción fatal hacia ella, cuando Ratzinger le dice que va a renunciar de papa, cosa que no se usa. Y entonces Sodano dijo, es una sorpresa como un fulmine en el ciel sereno, ¿eh? Como un rayo en el cielo sereno. Bueno, Ratzinger se está escapando de Sodano, en verdad. La crisis del 2008 mostró los pies de barro de una desregulación financiera que había creado una falsa realidad de prosperidad basada en la idea de que el capitalismo puede autorregularse por una mano invisible y tender naturalmente al equilibrio. Tal mano no es invisible, es inexistente, pues el capitalismo sin regulaciones genera una desigualdad creciente, y esa es la importancia del tema que ha tomado Piketty, que ha tenido este éxito tan fuerte. Deudas impagables, codicias sin frenos, burbujas inmobiliarias y crisis periódicas de grandes proporciones. Si vamos al fondo del asunto, la desigualdad creciente en la distribución del ingreso explica en buena parte ese océano de deuda pública y privada, alimentada por lo que en América Latina y en Argentina llamamos en los años 70 la plata dulce, el impulso al exceso de crédito sin garantía que permite a las capas medias empobrecidas y a sectores populares al acceso al crédito, entre otros el inmobiliario, a través de un endeudamiento desmesurado que facilita en lo inmediato no bajar el gasto a pesar del ingreso decreciente y refuerza la ilusión de que todo marcha bien. Así comenzó la cosa. Cuando se llega a cifras tales en los Estados Unidos, donde el 1% de los más ricos captan los 2/3 del crecimiento económico, los hipercréditos reemplazan los hipoingresos de la mayoría hasta que los productos financieros intoxicados estallan y deben enfrentarse a la dura realidad. Desigualdad creciente y codicia de un mundo financiero descontrolado provocaron la tormenta perfecta que conocemos. Bueno, han transcurrido ya varios años después de aquella tormenta. Surgió lo del G20 y se hizo el salvataje de los bancos y las instituciones financieras, en donde ya se decía en el día de ayer, los Estados Unidos actuaron en una cierta dirección, sobre todo el presidente Obama, y los europeos hacia otra dirección con resultados muy distintos. Las recetas de austeridad sin impulso al crecimiento han generado en Europa un retroceso gigantesco y en algunos países un desastre en la cohesión social y un grave deterioro de sus sistemas políticos. Cuando digo esto, estoy diciendo algo grave, porque Europa ha sido el centro
y en ese sentido no es deslatinoamericanizar nuestro análisis cuando vemos, digamos, esta posibilidad de conjunción entre democracia y niveles de igualdad que generó el estado clásico de bienestar y el nuevo estado de bienestar que estaban produciendo particularmente los países nórdicos y que han seguido trabajando sobre él. Pero se ha desarrollado un grave deterioro de los sistemas políticos. Los conservadores dicen que es culpa del estado de bienestar, se equivocan. Si no hubiera habido un estado de bienestar en Europa frente a esta crisis de la desregulación y la deuda pública, Europa hubiera estallado en 1000 pedazos. Ha sido el estado de bienestar, lo producido en la sociedad por el estado de bienestar, que ha permitido sobrevivir este periodo y repensar el futuro de otra manera. Bueno, esta poscrisis continúa marcada por el signo de la desigualdad social creciente, a la que se agrega una profundización de la crisis de los sistemas políticos, de la política, de los políticos y del concepto mismo de la representatividad. Algo de esto señalaba Fernando esta mañana, cuyos niveles de confianza han caído en algunos países por debajo de la ley de gravedad en la opinión pública. Sobre todo allí donde se consolidó la democracia moderna, junto a los Estados Unidos, en una Europa corroída por su incapacidad de hacer frente al entramado financiero y a la corrupción pública y privada. Como es habitual, los países nórdicos lo han hecho mejor, aunque también han recibido los embates. Tenemos la creación de los partidos xenófobos en países que nunca pensamos que iban a existir. En Suecia, en Finlandia, en Dinamarca, en Noruega. Y Alemania ha mantenido esta posición hasta que se ha hecho imposible seguirla manteniendo. Ayer tuvimos esta noticia que el presidente Fernández hizo una rápida interpretación que me parece muy buena, señalando que si Europa logra salir de este enclaustramiento que generó la política de austeridad durante estos años, logra salir de eso y logra generar una dinámica económica distinta, puede venir un proceso donde esta tendencia a una caída de la economía, a la mediocridad económica en los próximos años, pueda ser morigerada e incluso en parte revertida, lo que sería muy importante para América Latina. Una Europa que funcione no solo por razones económicas, también por razones políticas y sociales, pero también para China, que reencontraría su mercado europeo, y en fin, un elemento que podría cambiar las previsiones que en este momento están haciendo los organismos internacionales sobre la economía. Bueno, el mundo ha cambiado, la crisis mostró que este mundo ha cambiado, tanto así que podemos señalar que esta nueva realidad pudo configurar un paso para América Latina de la tradicional dependencia de los países centrales a una nueva interdependencia. Tanto es así que hubo un cierto fenómeno de desacoplamiento respecto a los efectos de la crisis. Pero todos estos cambios que hay, tenemos que mirarlo con cuidado. Es necesario ser cuidadosa a la hora de hablar de vuelco geopolítico. Europa, más allá de sus dificultades, posee un patrimonio económico, científico y cultural enorme. Los Estados Unidos de América están a mucha distancia en ciencia, tecnología, industria cultural y sobre todo en poder militar, para ver en su pérdida de peso relativo el abandono a su rol principal en el mundo. Sin embargo, resulta claro que el mundo de mañana será más complejo y diferente, aunque no necesariamente mejor. No es errada la idea de Pierro Zambalón cuando señala que el decaimiento de las condiciones sociales de la democracia, específicamente de la tendencia a la igualdad y más específicamente al empeoramiento de la distribución del ingreso en una gran mayoría de países, puede conducirnos a una situación paradojal
el mayor crecimiento de los países en desarrollo y la falta de crecimiento en los países desarrollados puede en 30 o 40 años disminuir la distancia entre ellos, produciendo un mundo más parejo, pero igualmente desigual al interior de los países, situación que socavaría la cohesión social y debilitaría las condiciones de existencia del sistema democrático. Bueno, ¿qué posibilidades tenemos de cambiar esto? ¿En qué dirección? Y aquí me voy a meter en la pata de los caballos durante unos minutos. ¿Ah? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo caminar hacia adelante? ¿Cuáles son los valores que son indispensables generar para un mundo del mañana que pueda presentar una globalización distinta a esta que hemos descrito en estas breves palabras? Que aseguren autonomía y libertad de los individuos, pero a la vez una tendencia a la igualdad. Esos son los dos grandes valores, libertad e igualdad. Bueno, plantearse, avanzar en esa dirección, en mi opinión, se requiere usar las palabras de Albert Camus, ser radicalmente reformista. ¿Por qué reformista y no revolucionario? Se preguntarán ustedes. Simplemente porque las palabras tienen significado en la historia y en el siglo XX nos mostró incompatibilidad sin fallas entre democracia, libertad individual y los regímenes revolucionarios anticapitalistas que conformaron el socialismo real. Ello no significa demonizar el concepto de revolución. Diversas experiencias dictatoriales y no pocas experiencias de dominación bélica o colonial han tenido afortunadamente un fin abrupto, revolucionario en la historia, representando un momento de explosión libertaria y democrática. Lo vivimos en el siglo pasado a través de experiencias diversas, desde Portugal a Irán. Portugal terminó en una democracia con muchos defectos e Irán terminó en un régimen integrista, misógino y homofóbico. Estamos viendo lo que ha sucedido con la primavera árabe, que todo nos alegró tanto y que está terminando bajo cero en un invierno terrible. El momento revolucionario puede ser liberador y democrático a la vez. El problema surge el día después, sobre todo cuando ese momento revolucionario se ha extendido en el tiempo y ha sido más violento y más cruento. ¿Dará lugar a una forma de gobierno capaz de respetar a sus oponentes? ¿Conjugará libertad, autonomía, individuación y justicia? ¿O bien se constituirá en un nuevo régimen autoritario con una nueva verdad única a seguir y una nueva relación amigo-enemigo bajo cualquier sea la bandera? Por ello, sin rechazar la validez de la ruptura revolucionaria, me parece más adecuado pensar el camino de la otra globalización como una reforma radical que haga realidad la libertad y la igualdad en el marco de la democracia. Ello supone oponerse a la lógica que nos está conduciendo a una desigualdad creciente y que presenta al capitalismo financiero desregulado como una suerte de estado natural de la economía, como una suerte de visión científica de las cosas, a partir de cuyas verdades es necesario pensar en el desarrollo. Ello ha conducido a la situación actual y ha ocultado el entramado de poder y dominación que esconde dicha naturalización que tiende a transformar al mercado en el articulador del todo social. La radicalidad de la reforma cuestiona dicha naturalización, no niega el rol del mercado en la asignación de recursos ni en la generación de riqueza, pero cuestiona su autosuficiencia para articular la sociedad. El homo económicos no representa el conjunto de la naturaleza humana, ni es el único motor de la mente humana. Existe el homo recíprocas, el hombre solidario, el hombre ético, el hombre estético, el hombre compasivo, el hombre indignado, el hombre esperanzado. Todos ellos son parte de la conducta humana. Ellos pueblan largos espacios públicos y societales, como lo muestra el movimiento social y las largas franjas de la opinión pública que desafían el actual estado de cosas en los más diversos terrenos. Se trata de un cambio
Se trata de un cambio que va más allá del terreno económico. No me quiero referir mucho, porque lo vamos a ver en la tarde, al tema cultural. Pero para pensar desde una perspectiva cultural en otra globalización, es necesario reconocer las virtudes del relativismo. Lo que es exigible a todas las culturas no es el abandono de sus principios y convicciones, sino que hagan suya aquellas que la humanidad laicamente, a través de tránsitos históricos diversos y difíciles, ha convertido en sentido común. Es lo que yo he llamado en algunos escritos míos acumulación civilizatoria, que sintetiza las adquisiciones compartidas de mejor convivencia de la humanidad. Esa universalidad tampoco es definitiva, se deberá renovar en base a nuevas acumulaciones civilizatorias. La política cementa la cultura y la economía. La voluntad política legítima se forma en democracia, pero la democracia representativa, allí donde se encuentra hoy, en crisis bajo el doble impacto de su inadecuación a la base tecnológica nueva y a los efectos de un capitalismo financiero desregulado que, afectando la cohesión social, ha degradado el funcionamiento democrático. Se ha producido un distanciamiento entre la clase política y la ciudadanía, una desconfianza generalizada hacia las instituciones tradicionales de la democracia que ha dado lugar a una crisis de representatividad, agravada por una expansión de la corrupción, un hiperpoder del dinero sobre la política que hace de las malas prácticas y hasta del delito en algunos países algo que linda con lo habitual. Estos fenómenos, más la sensación de que el poder económico está lejos de las decisiones y el control ciudadano, y el exceso de privilegios de quienes ejercen la representatividad, se hace más agudo y generador de un profundo malestar social en aquellos países que sufren la crisis, el aumento del desempleo, el recorte de la protección social y un empeoramiento de las condiciones de vida. Bueno, yo quería señalar estos puntos y me detengo acá, podría hablar más de todas estas cosas, pero quiero señalar que las reflexiones que hemos realizado están lejos de responder a la pregunta inicial, ¿qué otra globalización es posible? Y ni siquiera esbozan una propuesta que pueda conducir al nuevo cosmopolitismo diversificado del que nos habla Ulrich Beck, pero puede complementar un esfuerzo indispensable para avisorar esos nuevos horizontes. Bueno, muchas gracias. Esto era lo que yo quería señalar, tomando lo de ayer de América Latina y poniendo más en el centro lo sucedido en Europa. Entonces, muchas gracias y le paso la palabra a Carlos Guerrero, quien nos va a intervenir. Muchas gracias, Ernesto, y gracias por toda la flexibilidad. Voy a tener mi intervención y mínimamente voy a rebotar una idea con Ernesto, ¿de acuerdo? Quiero compartir con ustedes nuevas realidades políticas en América Latina y Europa, diferencias y semejanzas. Voy a hacer una reseña del cambio de régimen político en mi país, en México. Voy a limitar mis reflexiones a México y voy a tener entonces esta doble visión, un poquito de décadas, del 97 para acá, al ratito explico por qué, y también voy a hablar de la coyuntura. Les voy a hablar mucho de México, ¿de acuerdo? Pero antes un poco, esto aborda México y Europa, y hablar de Europa y de la Unión Europea me permite hilar un par de ideas que quiero compartir con ustedes. Los economistas les digo que somos terroristas. Si hay terroristas del mainstream y heterodoxos que con todos los problemas europeos han insistido en romper la zona euro, ¿de acuerdo? Desaparecer el euro. Ustedes seguramente no han escuchado. Y esto es un terrorismo porque creo que no se entiende que la Unión Europea, en primer lugar, fue y es y será un pacto político, ¿de acuerdo? Un pacto para cohesionar a Europa, ¿de acuerdo? Cohesionar a los europeos. Y esta cohesión
pasa, ya lo comentó Ernesto, en primerísimo lugar, cuando se metió a las patas de los caballos, voy a utilizar esa expresión en el futuro, esta cuestión política, social, es en primer lugar económica, ¿de acuerdo?, que implica mayor equidad entre todos los ciudadanos europeos, ¿de acuerdo? Y por ahí explicamos todas las políticas redistributivas de apoyo entre países, bla, bla, bla. Pero entonces, el meollo de este invento genial llamado Unión Europea, el meollo es la cohesión económica que pasa por que todos se parezcan más económicamente hablando. Creo que eso en México, ustedes dirán si en otros países, creo que ese acuerdo político que enfatiza la cuestión económica, que dice que todos tenemos que tener una rebanada más grande del pastel, más pareja, ese acuerdo político no ha pasado en México, no se ha instalado y seguimos debatiéndonos, ¿de acuerdo? Hago una mención, un bote pronto rápido a algo que comentó Ernesto. Esta cuestión económica no ha pasado. Él decía, tenemos que ver al individuo y al individuo con derechos, obligaciones, pero también con más privilegios parejos. Es que los economistas, Mitchell no lo veo por ahí, pero es que somos terroristas. Hay un reciente premio Nobel, Becker, ¿de acuerdo?, que enfatiza el homo económicos. Y entonces un economista es capaz de analizar cualquier problema utilizando sus principios básicos de economía y sus matemáticas, lo cual es una locura, un sinsentido. Pero hay un premio Nobel, recientemente Becker. Esto tiene relevancia. Bueno, en México el gobernador del Banco de México se educó en Chicago, el secretario actual de Hacienda, el ministro de Finanzas, se educó en el MIT, y claro que tienen mucho peso en el diseño de las políticas públicas y económicas en mi país y en otros países, estoy seguro, ¿de acuerdo? Política en México, les hablaba del 97, si bien el cambio visible en México fue con la llegada de Vicente Fox en el 2000, la pérdida de poder de la presidencia en México cada 6 años, del PRI, Partido Revolucionario Institucional, en el 2000, el último presidente en esos años, Ernesto Zedillo, le cede el poder democráticamente a Vicente Fox en el 2000, pero esto pasó un poquito antes, el cambio de régimen, en el 97. ¿Por qué en el 97? En México hay elecciones cada 3 años en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja, y en el 97, por primera vez en la historia reciente de mi país, del siglo pasado, es que la oposición tuvo 50+1 votos, controló por primera vez el Congreso de la Unión, uniéndose toda la oposición, izquierdas y derechas, ¿de acuerdo? Y todos los pequeños partidos. Fue en el 97 cuando el PRI, en primer lugar, por primera vez, perdió control sobre la Cámara de Diputados, sobre la Cámara Baja. En el 2000 pierde la presidencia, se suceden 2 presidentes panistas, Fox y Calderón, y eso se entiende en México como un cambio de régimen, ¿de acuerdo? Algunos analistas dicen que no se ha dado completamente, que no se ha terminado, otros lo valoran que sí. Mi charla va a ser sobre todo, déjenme decirlo así, informativa, no valorativa, ¿sí? Espero darles información. Y quiero hablar ponerle un poco de sal y pimienta. Bueno, en México tenemos un Instituto Federal Electoral. Si me preguntan, creo que es la institución más prestigiosa que hay en mi país, o tal vez la única, no sé. Es que déjenme decirlo, por ejemplo, el Banco de México, no sé qué opinan sobre el Banco Central Mexicano, pero bueno, el Banco de México es el think tank más numeroso del país. En el Banco de México hay 400 investigadores. Ninguna universidad pública en México o privada compara esa cantidad, y son los que diseñan las políticas monetarias y, entre otras cosas, las políticas de desregulación
del sistema bancario mexicano, que se parece mucho a lo que ha pasado internacionalmente. Entonces, algunos respetarán el desempeño, evaluarán correctamente el desempeño del Banco de México, logramos mantener baja la inflación de 3 dígitos a 2 dígitos a un 3-4%, pero el sistema financiero mexicano es un desastre, déjenme decirlo rápido, y bien, no mal, yo diría. Entonces, tenemos algunas instituciones, creo que la número 1 acaba de cambiar el nombre, ya no es Instituto Federal Electoral, sino el Instituto Nacional Electoral, el INE. Ha conducido las elecciones desde hace años, ya es nacional, pero las competencias estatales no las tiene, ¿de acuerdo? Siguen existiendo institutos electorales a nivel de los estados. En México hay 31 estados, el Distrito Federal, y debajo de eso están los municipios. Voy a hablar más adelante de esto en términos de la realidad política, en términos de este diseño político de México. Han escuchado hablar de Andrés Manuel López Obrador, quiero ponerle sal y pimienta. Él ha perdido en 2 ocasiones la elección federal hacia la presidencia. Seguramente será un contendiente en las próximas, en 3 años. Él habló de fraude, por ejemplo. En México, les digo que esto va a ser sobre todo informativo, en México las campañas, los partidos son financiados con dineros públicos, hay topes de campaña, y bueno, el decir de Andrés Manuel López Obrador fue que se rebasaron los topes de campaña, ¿de acuerdo? Y que hubo dinero interesado, sobre todo del sector empresarial mexicano, para que no llegara a la presidencia. Al final no pudo probar su dicho. Claro que el INE de hoy, el IFE antes, ha introducido modificaciones mucho más rudas, con más dientes, decimos en mi país, para que se cuide los topes de campaña, ¿de acuerdo? Entonces, ese fue el decir del PRD y del Andrés Manuel López Obrador. No se probó el fraude, pero digo a colación que hoy el INE se fortaleció mucho en ese sentido. De hecho, ¿qué dice la legislación actual mexicana? Antes te castigaban si rebasabas los topes de campaña, ¿de acuerdo? Hoy es motivo de tener que rehacer la elección si rebasas los topes de campaña, lo cual, imagínense la inestabilidad política que puede generar en un proceso de elecciones, ¿de acuerdo? Pero esa es la discusión, como fue un escándalo lo que pasó y las dudas que se generaron respecto a la pérdida de la presidencia por AMLO, hace que en México el IFE, hoy INE, haya fortalecido muchísimo esa parte. ¿Ha habido cambios en la política en México? Sí, por lo menos a nivel nacional, ¿de acuerdo? Después de 70 años de priismo del Partido de Revolución Institucional, llegó el Partido Acción Nacional por 2 ocasiones en la presidencia, 6 más 6 años, pero esto que pasó a nivel nacional no se ha replicado a nivel estatal. En México, la mayoría de los gobiernos estatales y municipales continúan siendo del partido viejo, del Partido Revolucionario Institucional, ¿de acuerdo? Este año voy a hablar un poquito ya de la coyuntura. Hay elecciones estatales en mi país, en muchos estados, poco más de 10 de los 32, en muchos municipios, cambian muchos congresos. Eso hace que en este año haya mucho ruido, especialmente mucho ruido en mi país, ¿de acuerdo? Y que ocupe las primeras planas. Los actores políticos están muy activos para poner en discusión, criticar todo lo malo, exagerarlo, dar balances negativos, pesimistas. Es un año electoral, ¿de acuerdo? Y entonces, así les digo, se explica un poco tanto ruido que hay en mi país. No estoy diciendo que las cosas funcionan bien, ¿de acuerdo? Simplemente que es un año electoral, un año de prueba para el gobierno federal que sale en 3 años, es la elección intermedia, le interesa mucho al gobierno federal, al partido
el PRI, a Peña Nieto, salir airoso, ¿verdad? Y más después de estos acontecimientos de violencia en mi país. En México se ha llegado a discutir recientemente utilizando esta categoría que está basada en índices. Si tenemos un Estado fallido, la respuesta evidente es no, ¿verdad? Aunque algunos cargan las tintas, la respuesta evidente es no. Pero sí les puedo decir que en muchos municipios en mi país no hay presencia pública, ¿de acuerdo? Son zonas territoriales controladas por el narco, ¿sí? Les puedo decir, por ejemplo, que el INEGI es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de mi país, el INE a la española diríamos, el propio INE tiene el INE es una de las instituciones también que me encantan de mi país. Son técnicos, son sofisticados, hacen muy bien su trabajo. Recientemente ganaron autonomía, cosa que no me gusta, pero ya son autónomos para medir todo, ¿verdad? Desde lo económico, lo demográfico, indicadores de seguridad. Es un gran instituto, ya es autónomo recientemente. Ha tenido problemas el INE en los últimos años para levantar toda su información, censos, encuestas, porque tanto en el norte del país, Sinaloa por ejemplo, como en Michoacán, en el Pacífico, como en el sur mexicano, en Guerrero, no puede enviar a sus levantadores de información, ¿de acuerdo? Entonces, en México es una realidad que hay zonas controladas, dejadas al narco, ¿sí? Y esto es así, no estoy tratando de plantear ningún escenario, estoy tratando de darles información, sobre todo como ciudadano mexicano. La narcopolítica, que se habla mucho, hace muchos años de ella, bueno, es una realidad en mi país, ¿de acuerdo? Hay una... el profesor Fernando hablaba de los montos que representa 360.000 millones. 650.000 millones. Fíjense, ¿cuánto es ese dinero? 650.000 millones. ¿De qué tamaño? Estoy pensando en ponerles un comparativo, traduciendo 650.000. Es el tamaño del PIB de la economía americana, ¿de acuerdo? Es 15 Venezuela. De acuerdo. De acuerdo. Muy bien. Sí. Cocaína únicamente. De acuerdo. Es el peso del presupuesto, poco menos del presupuesto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Poco menos, sí. Muy bien, gracias por la corrección. Sí. Es mucho dinero y ha penetrado todas las estructuras en mi país, yo diría. Todas las estructuras, evidentemente el ejército, la procuración de justicia, a los partidos políticos. Hoy en México todos los partidos políticos se están curando en salud diciendo vamos a hacer un control estricto. De hecho, le están pidiendo al propio INE, por ejemplo, el PRD, el partido de izquierda, si me permiten utilizar esta tipología simplista, le está pidiendo al propio INE que le ayude para revisar a sus candidatos, precandidatos a puestos de elección popular, ¿de acuerdo? Para curarse en salud. Pero no solamente el PRD, también los otros partidos. Las cosas están difíciles. Por ejemplo, va a haber elecciones en Guerrero. En Guerrero fue este lugar, este estado en el que asesinaron a estos 43 normalistas. Esto está metiendo mucho ruido en mi país, no se ha resuelto y parece que no se va a resolver en el futuro cercano. El INE tiene competencias para organizar coadyuvar en la organización de las elecciones, pero les digo, por ejemplo, recientemente, la semana pasada, el INE, el presidente del INE, amigo de la UNAM,
egresado de la UNAM, profesor de hecho del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la UNAM, ya declaró que los actores políticos tienen que participar, que todos tienen que tomar sus responsabilidades para que esto salga bien. Esto a mí realmente me pareció sorprendente, porque les digo, confío mucho en el INE, antes IFE, sus capacidades, sus competencias para organizar elecciones, pero si hay zonas en las que no se van a poder organizar las elecciones en Guerrero y en otros estados, en Michoacán por ejemplo, eso va a poner en duda muchas cosas en mi país. Entonces este es un año de prueba. Por otro lado les puedo decir que el hecho de que hablemos de elecciones y del INE y de los partidos quiere decir que en México hay competencia política, ¿de acuerdo? No la hubo por mucho tiempo, hoy hay una genuina competencia política y claro que esto es bueno y mucho de lo que hablo tiene que ver con el hecho de que existe competencia política en mi país, cosa que celebro muchísimo. Hablando del presidente actual, de Peña Nieto, bueno, entró con bomba y platillo. En su primer año logró lo que no se había logrado en mi país, juntar a la clase política y sacar adelante algunas reformas, ¿de acuerdo? En México seguimos utilizando mucho esta palabreja excesiva, reformas estructurales, ¿verdad? Como la varita mágica para resolver problemas. Bueno, seguimos viviendo en la ficción jurídica, salieron reformas estructurales aplaudidas por muchos, criticadas por otros, la hacendaria, la energética, la política, hay cosa jurídica también. Empezó muy bien, con el pie derecho, ¿verdad? Mostrando mucho oficio político. Regresó al PRI, a Los Pinos y mostraron mucho oficio político para sentar al PAN, al PRD y sacar esas reformas que tienen que pasar no por mayoría simple, sino por mayoría relativa, creo que dicen los politólogos 75% del Congreso calificada. Sin embargo, han habido escándalos, no sé si los han escuchado, escándalos políticos, porque tanto Peña como el propio secretario de Hacienda, Videgaray, bueno, Peña Nieto fue el anterior gobernador del estado más importante de mi país, el Estado de México, no México, sino el Estado de México, pegado a la capital, al Distrito Federal. El Estado de México siempre ha sido controlado por el PRI, hay mucha familia política priista ahí, mucha clase política, no es gratuito entonces que el PRI tenga como origen muchos políticos provenientes del Estado de México. Durante su gobernatura, durante su periodo como gobernador de un estado en México, hubo algunas empresas, ¿verdad?, con muchos contratos, y hoy los escándalos que ya llegaron a la prensa internacional, a cualquier periódico internacional que se imaginen, posesiones actuales de bienes inmobiliarios, tanto del presidente, su familia, como de algunos miembros de su gabinete, destacadamente el secretario Videgaray, tienen casas hechas con contratos a estas empresas, a una empresa en particular, ¿verdad? Esto ha sido un cubetazo de agua fría en mi país, al gobierno de Peña, se juntó con estos asesinatos, y entonces en este año electoral las cosas están complicadas, pero mi balance de mi país, si me permitan, al final es positivo y optimista. Por un lado, un tercio de las finanzas públicas dependen en México de los ingresos de la renta petrolera. Sigue siendo, en México la carga fiscal es pequeña respecto a muchos otros países, y se ve como que, bueno, México compró coberturas, ¿de acuerdo? Hablando técnicamente, el gobierno mexicano está protegido, compró las coberturas suficientes para no tener ningún hueco fiscal en este año.
ese no es un problema. Tenemos algún déficit manejable, en los próximos años hay un compromiso para reducirlo, se va a reducir. México está sólido por ese lado. Ahora no solo, ya esta es una interpretación mía, estoy seguro que los precios bajos del petróleo son una buena noticia para México y para muchos otros países. ¿Vamos a perder ingresos petroleros fiscales? Claro que sí, pero esto va a estimular en primerísimo lugar a la economía mundial, a la economía americana, a la economía de Estados Unidos y en México, diríamos un economista, el efecto más importante para explicar el desempeño económico no es el efecto precio de los precios, sino el efecto ingreso, el arrastre de la economía americana, ¿de acuerdo? Entonces yo veo con optimismo los próximos años en términos de crecimiento económico por el efecto que va a tener en la economía americana tarde o temprano la bajada en los precios y esto va a jalar a México y al resto del mundo, siguen siendo la locomotora. Hay discusiones interesantes en mi país, una muy importante y la sacó a colación, la puso en el tapete y ya lo logró el actual jefe capitalino, Mancera, el doctor Mancera, jurista del PRD. En México, bueno, ¿por qué tenemos esta mala distribución del ingreso? Porque el salario mínimo, que es el salario que explica mucho a los otros salarios, a la estructura salarial, ha sido una ancla nominal de la economía, ¿verdad? El tipo de cambio y los salarios mínimos. En México les doy datos, tenemos una buena agencia que mide la pobreza, el Coneval. En México hay 50 millones de pobres, es una medición multidimensional, pobres extremos 12 millones. Ya se puso a discusión la necesidad de recuperar el poder de compra del salario mínimo. Evidentemente los actores políticos han sido cautos, no los partidos políticos. Aún el Partido Acción Nacional ya dijo que claro que hay que subir los salarios mínimos, de manera que también tarde o temprano en México espero haya una recuperación del poder de compra de los salarios de los trabajadores y por tanto del mercado interno y seamos un poquito menos dependientes del arrastre de la economía mundial. Cierro ya. ¿Qué pasa en México? Necesitamos un rediseño, ¿verdad? Porque los poderes locales, estatales y municipales son débiles, ¿de acuerdo? En muchos lugares, en muchos lugares. En México ya se está discutiendo eso. Me sorprende que en Francia hace poco escuché que hubo un rediseño de los estados, o como se diga, ¿cómo lo dicen? Las regiones. En las regiones, y las compactaron. En México, tristemente, claro que rediseñar geográficamente, en términos políticos al país, implica quitar poder a muchos municipios, a muchos estados. Se está discutiendo eso, pero creo que por ahí tendría que ir un poco el fortalecimiento del Estado mexicano frente a todo esto que hemos perdido. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Carlos. Y dejo con la palabra a Gregory Elacqua. Bueno, muchas gracias. Probablemente todos tienen hambre ya, así que voy a tratar de ser breve. Seguramente Michelle Viviorca me acusará de ser un hiperespecialista y algo de razón tiene. Soy en parte un producto de la Academia Americana, donde mi formación de doctorado es Ciencia Política y Economía. Pero voy a tratar, independiente de eso, probablemente tiene algo de razón. Voy a igual tratar de conectar mi presentación, que es sobre el tema más que trabajo en políticas públicas, que es en educación, con el tema más bien general global. Igual voy a dar, como voy a dar cifras, igual no puedo resistir de no tener unas láminas que mostrarles. Así que, primero voy a dar algo de contexto que ayer, para los que estaban aquí ayer, hablé. Recordemos en fines de los 90, la mayoría de los países en América Latina, con la excepción de pocos, eran muy pobres. El PIB per cápita en la región era $3.750, que era similar en esta época con Asia Este,
pero comparado con más de $22,000 per cápita en países OECD. 25%, como se decía algunos acá, vivían en la extrema pobreza en América Latina, que es menos de $2 al día. Alta desigualdad, el coeficiente Gini era 0.54 comparado con 0.30 en países promedio, países OECD. Teníamos bajos niveles de cobertura en educación, 60% en educación secundaria bruta, comparado con más de 100% en los países OECD. 17% en educación superior, comparado con 60% en países OECD. Y también teníamos una muy baja estándar de educación, fines de 90, en la región. El gasto por alumno, en promedio en América Latina, era $300. Y eso es comparado en esta época con más de $6,000 en países OECD y bueno, más de $8,000 en los Estados Unidos. Y los Estados Unidos es muy conocido por gastar mucho en educación, por distintos factores. Además, en parte tiene que ver con que invierten mucho dinero en actividades extracurriculares que no hacen los países europeos. El gasto público en educación, esto había mencionado ayer, era solamente 3% del PIB, comparado con 3.6% en países OECD fines de 90. Y esto traducía en condiciones muy poco adecuadas en la mayoría de las escuelas en la región para aprendizaje. Faltaban materiales, los profesores no eran capacitados. Muchos países, la gran mayoría de los profesores ni terminaban la educación superior, ni técnica ni profesional. La calidad de la infraestructura de las escuelas era muy mala. Además, había muy poca transparencia sobre la calidad de la educación. Muy pocos países, fines de los 90, tenían pruebas. Muy pocos países tenían sistemas de monitoreo y evaluación en general. Generalmente los ciudadanos sabían muy poco de la calidad y de la educación en general. Como se dice en inglés, estaban in the dark, siempre. Entonces, fines de los 90, partiendo en los 2000, los países, varios de los países, y esto es una nota más optimista, adoptaron distintas estrategias agresivas para mejorar la calidad de sus sistemas educacionales. Y usando distintas estrategias, no solamente reformas educacionales, sino también mejorando la calidad de vida. Obviamente, si los padres son más educados, los que aquí hay varios que trabajan en educación, una es sobre todo en economía y sociología de educación. Sabemos desde los 60 que el factor más importante que explica las diferencias en resultados tiene que ver con el nivel socioeconómico del hogar, de los padres. Entonces, obviamente una meta importante era subir los estándares de vida para que los hogares eran también espacios de aprendizaje mejores, aumentando fuertemente el gasto público y los insumos educacionales, y bueno, después, como voy a mostrar, y con una actividad hiperreformista, sobre todo en los últimos años en América Latina. Entonces, bueno, eso tradujo, y varias de estas cifras se dijeron acá, en cambios muy importantes en la calidad de vida del promedio ciudadano en América Latina, con mucha varianza entre países, ¿no es cierto? El PIB per cápita hoy en América Latina es $6,000. En Chile es $20,000, que es hoy en día el país, bueno, se pelea con Argentina, Uruguay, pero el país con el mayor per cápita es $22,000 hoy en día. Pero comparado en la región con menos de 4,000 en los 90. Se cortó la pobreza a la mitad. Y un grupo de países, Argentina, Brasil, Chile, México, Uruguay, la clase media ya hoy en día es el segmento más grande de la población. Eso es importante también en términos políticos. Las demandas hoy en día, los votantes, no son los mismos que estaban hace 15, 20 años. Y bueno, además, sigue habiendo una alta desigualdad, y vamos a volver a este punto al final, como uno de los desafíos, pero se ha disminuido levemente. El coeficiente Gini hoy en día es 0.50 en América Latina, comparado con 0.54 fines de los 90. Redujo, en Chile es, ¿en Chile? El Gini, sí. El Gini en Chile es
0.52. Y en Brasil la cifra que tengo yo es mucho menor que lo que tú habías dicho. Pero bueno, volvemos a esto. Tengo cifras, creo que son mucho más pedagógicos las cifras de concentración. Del norte dijiste. Perfecto. No, ya de Brasil mismo, porque en Brasil ha disminuido bastante. Sí. 14 países en la región, se redujo la desigualdad en 14 países en América Latina. Por el alto crecimiento económico y también por las políticas sociales focalizadas que tuvieron éxito sobre todo en reducir la pobreza y mejorar el estándar de vida para la población. Hoy en día, como eso ya me ha mencionado ayer, la cobertura en secundarias a niveles de OECD, la cobertura en educación superior está llegando a ser niveles de OECD, ha aumentado la tasa de graduación. Hoy en día, la matrícula en educación superior se ha doblado y es similar a América del Norte. Es decir, eso es lo que yo dije ayer, un trabajador promedio en América Latina es cada vez joven, tiene la misma escolaridad en promedio que un trabajador promedio de países OECD, que es un resultado espectacular en muy poco tiempo. Ahora, también vale mencionar, ya van a llegar las noticias, voy a repetir un punto y hacer dos otros puntos, las noticias menos positivas. También han mejorado sustancialmente las condiciones y la calidad de la educación en la región. El gasto público, como mencioné ayer, ya es más alto incluso que el promedio país OECD. No siempre se traduce, como conversamos en el café, en buenos resultados necesariamente, pero es más alto. Esto quiere decir que los países están priorizando la educación. El gasto por alumno ha duplicado, triplicado y en algunos países cuadruplicado, ¿no? en educación. Y esto ha traducido en muchas mejores condiciones para aprendizaje en los países. También, y esto es lo que yo quiero enfatizar, han habido mucha actividad, hiperreformas, lo que algunos llamamos hyper-reform activity en América Latina. Yo creo que eso es lo que es interesante. Qué bueno que llegó, presidente, pues voy a poder responder algunas de sus preguntas de ayer sobre educación, que no alcancé a responder. Entonces, en la región ha habido mucha actividad de reformas. En los últimos 10, 15 años, muchos países han introducido programas de jornada escolar completa, incluyendo este país, entiendo yo, República Dominicana, Chile, Colombia, varios países en la región han extendido la jornada, las horas que los niños pasan en la escuela, tecnología en las escuelas, programas focalizados como Bolsa Escola, que es conocido en Brasil. Varios países han desarrollado currículum nacional. La mayoría de los países, fines de los 90, muy pocos países tenían pruebas, evaluaciones, información. Hoy en día la mayoría de los países tienen evaluaciones educacionales, pruebas estandarizadas, sistemas de monitoreo y evaluación, mucha más transparencia y accountability que tenían hace poco tiempo. Además, algunos países están cada vez más introduciendo sistemas de incentivos y responsabilizando a las escuelas por sus resultados, apoyando a las escuelas que necesitan mejorar, pero transparentando a los colegios que no están logrando mejorar los resultados. Y hemos experimentado, y todo esta mejora en el estándar de vida, aumentos en gastos el gasto en educación y las reformas y programas han traducido en leves mejoras en las pruebas internacionales y regionales, sobre todo, y eso es la buena noticia, en los segmentos socioeconómicos más bajos. Y solamente para mostrar un dato, todo eso es la última prueba que publica UNESCO, que realiza UNESCO en la región, es la única prueba regional en realidad. Y esto es entre 2003 y 2014. Eso es el progreso en en más o menos una década de los países. Todos los países en la región mejoraron, algunos levemente, otros sustancialmente. La República Dominicana es uno de los países que más mejoró
su sistema escolar. Ahora, partió de una base muy baja y sigue teniendo uno de los rendimientos más bajos de la región, en realidad. Pero es uno de los países, mejoró casi una media deviación estándar en su rendimiento, que es muy significativo. Eso es solamente sexto grado, eso es lectura en sexto grado. Si uno mira matemática en sexto grado, también la República Dominicana mejoró mucho, Chile mejoró mucho, Perú, Ecuador, varios países mejoraron mucho, entre ellos la República Dominicana, pero de nuevo, la República Dominicana sigue teniendo un sistema educacional de muy baja calidad. Y en realidad la mayoría de los países. Sí, dale. ¿Dónde se ve en el gráfico República Dominicana? Sí, no, ojalá que hubiera un pointer, quizás podemos. Es el país, a ver, 1, 2, 3, 4, para el lado 4, eso. Ok, y El verde es Chile. en República Dominicana tiene dos, ¿no? ¿De dónde se viene y dónde se está? Exactamente. El más leve es dónde está. Exacto, el azul light blue, claro, es CERCE, que es la prueba en 2003, y el azul oscuro es TERCE, que es la prueba de 2013. Ya, es la prueba. Claro, una prueba, aquí esta prueba mide matemática, lenguaje y algunos otros contenidos en tercero y sexto. En este caso es matemática. En este caso es matemática, en este caso es lenguaje. Y en lenguaje, el mismo República Dominicana, el mismo sitio. El mismo sitio, sí. Entonces mejoramos más en lenguaje que en matemática. Y la mayor, bueno, hay sí, mejoraron más en matemática que en lenguaje. Ningún país en sexto empeoró el rendimiento. Y la República Dominicana, como decía el presidente, mejoró más en lectura que en matemática. Y de hecho, en lectura, si uno se fija, es uno de los países que más avanzó en sexto grado. Es uno de los países. También, bueno, Guatemala, Ecuador, Perú, en este contenido, en lenguaje. Sigue mal, pero menos mal. Esa es una buena manera de... Usted lo dijo. Sí, y eso es consistente con lo que... Claro. Y estos resultados son consistentes en tercero y en sexto grado. ¿Qué son las pruebas disponibles que tenemos en la República Dominicana? Escúchame, Gregory, que le interrumpamos. No, por favor. Lo que pasa es que al tener un contenido nacional surge la pasión. Sí. Y yo creo que lo interesante es esto. Pedimos disculpas a Gregory por la interrupción, pero creo que por ser un tema nacional genera la pasión. Y lo interesante es esto. En una década, República Dominicana ha mejorado mucho. Mucho. El problema es que venimos de una base muy baja. Y al venir de una base muy baja, pues todavía en términos comparativos estamos por debajo. Pero reconocer que el esfuerzo que se ha hecho en una década ha permitido en lectura y en matemáticas que se crezca en la República. Yo creo que ese es el mensaje. Eso es el mensaje, perfecto. Eso es el mensaje. Ahora, y bueno, en el caso, y eso es lo que le mostré ayer, hoy en día ya el sistema educacional de mejor calidad según estas pruebas en tercero y sexto grado, y según también la prueba PISA, la prueba TIMSS de matemática y ciencia y la prueba CIVICS, Chile es el país hoy en día líder de la región en términos de calidad. Pero es el gráfico que les mostré ayer, voy a esto en un minuto. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es un mensaje que quiero dar? Hemos hecho muchos esfuerzos, tanto para subir el estándar de vida como los insumos en las escuelas, en las condiciones de base de las escuelas, y impulsado una cantidad importante de reformas educacionales, hiperreformas, algunos lo llamamos, hyper-reform activity. El problema es que yo creo que hemos mirado demasiado los árboles. Hay muchas reformas. Y no hemos sido capaces de ver el bosque. Ahí voy a profundizar un poco en este punto. ¿Por qué? Y voy a volver a este gráfico y luego voy a decir más específicamente por qué, porque ayer no alcancé a hacer. Chile, como mostré recién, ¿no es cierto? Y voy a dar algunos ejemplos europeos, por lo menos para cumplir algo con el título del panel. Chile es el país hoy en día líder en la región en términos de calidad, pero es de los países con peor rendimiento del OECD. Si no es el peor rendimiento del OECD, bueno, México es peor. El mejor estudiante, es lo que ya había dicho ayer, el mejor estudiante de los colegios privados más caros en Chile logra peor rendimiento que el estudiante
de nivel socioeconómico bajo, hijo de migrante en países asiáticos, como el caso de Shanghái. Y si miramos algunos países europeos, la situación tampoco es para celebrar. Francia, por ejemplo. Francia tiene algunos de los mejores estudiantes en el mundo, de los colegios elite, los liceos elite muy conocidos en Francia. Estos alumnos logran de los mejores resultados. Pero los alumnos que estudian en escuelas públicas en los suburbios tienen resultados tan malos y peores que alumnos de nivel socioeconómico bajo en países como Chile y México. Entonces, la desigualdad no solamente es un problema en América Latina, sino en varios países europeos. España, Francia, Holanda, Alemania particularmente. Si miramos a Alemania, es difícil ver este gráfico, pero hay mucha dispersión de resultados en Alemania, en Francia. Uno de los países que ha empeorado sus resultados, y voy a volver a este punto un minuto, es Suecia. En parte por las reformas educacionales que ellos han implementado en los últimos 15 años. Y uno de los países que más ha mejorado sus resultados es Polonia, también en parte debido a las reformas educacionales. Los estudios indican las reformas educacionales que han hecho. Y eso había mencionado por qué es tan importante. Y usted, presidente, dijo lo correcto sobre República Dominicana y muchos países de América Latina mejoraron porque partieron en parte por una base muy baja, muy baja. Entonces, subir los primeros puntos en las pruebas no es tan difícil ordenando un poco el sistema educacional, pero luego seguir subiendo es muy difícil. Incluso países como los Estados Unidos demuestran esto, lo difícil que es luego hacer el siguiente salto, a ser un país con un sistema educacional de alta calidad. Y los estudios de Eric Hanushek y algunos economistas de la Universidad de Stanford, que yo había mencionado ayer, ilustran por qué es tan importante. Ellos estiman los efectos de tener un sistema de calidad en el crecimiento sostenido en el tiempo. Eso había mencionado ayer. Y aquí solamente traigo un ejemplo y traté de incorporar el caso de la República Dominicana. Hanushek y Vossmann, que es un economista alemán, estiman qué sería el efecto de aumentar 25 puntos en la prueba PISA, ¿ya? En 20 años. Así que dan una meta que no es tan alta. Y ellos ven, ellos miran el caso de Brasil y Chile, y bueno, después yo hice el análisis para algunos otros países y traté de imaginar cómo sería para la República Dominicana. Si Argentina, Chile, Uruguay cambian al nivel de rendimiento de Turquía, que no es un rendimiento muy alto, no es Finlandia, ni es Singapur, ni es Shanghái, o Colombia o Brasil cambian el nivel de Trinidad y Tobago, que tampoco es un rendimiento muy alto. Y en el caso de República Dominicana, si mejora su sistema educacional para que esté parecido a Colombia o Brasil, ellos estiman que el valor presente tendría un valor presente del dólar de hoy en día, 270% del PIB. Dicho de otra forma, más fácil de comprender, que tendría un efecto de aumentar los sueldos 12% por año, todos los años, por 80 años. Entonces ellos hacen unos estudios que han sido publicados en los journals American Economic Review y algunas de las mejores revistas, con unas estimaciones de qué impacto realmente podría, y por qué importa, eso es la pregunta, ¿por qué nos importan las pruebas? Y si son buenos proxies o no. ¿Cómo hacerlo? Eso que vamos a hablar en un minuto, pero importa mucho la calidad. Y importa mucho no solamente para tener un sistema de calidad y tener ciudadanos más educados, pero sí importa también para el crecimiento económico sostenido en nuestros países. Ahora, ¿cuáles son dos desafíos? Y voy a terminar con esto para no extender demasiado, porque yo sé que todos tienen hambre. Y eso es un tema que la exministra y la ministra actual de Género, la exministra de Educación y yo conversamos tomando un café afuera. Los dos desafíos, en mi opinión,
en la opinión de muchos, son la calidad de los profesores y otro que es más complejo que tiene que ver con la estructura de la sociedad y la desigualdad. Voy a brevemente decir unas palabras sobre cada uno de ellos. Primero, los profesores. La evidencia sobre los profesores es muy clara. Thomas Kean, que probablemente usted conoce, que es un economista en Harvard, que es uno de los que más ha estudiado este tema, estiman cuáles son los beneficios económicos para un estudiante de tener un profesor de calidad. Un estudiante en kindergarten o primer grado, segundo grado, que tiene un profesor de calidad, tiene un efecto no solamente en su rendimiento durante sus años escolares, sino a lo largo de su vida. Tiene efectos en su empleo, en si se va a la universidad o no, y cuánto va a ganar en el futuro en el mercado laboral. Tiene un efecto muy importante para la calidad de vida del estudiante. Y esto es muy probado con estudios econométricos muy sofisticados. Entonces, solamente muestro este gráfico para convencerles, es un factor fundamental. ¿Y cuál es el problema en América Latina? Antes de esto, ¿cuál es la cadena para profesores, para lograr buenos profesores de calidad en países que tienen alto rendimiento educacional? Y dos de ellos es Finlandia y Singapur. Primero, los estudiantes, de los 100% de los estudiantes que postulan a programas de pedagogía, de formación docente, solamente 20% son aceptados, 18% están matriculados y 15% ya llegan a ser profesores. Son programas altamente selectivos que buscan los mejores estudiantes en educación superior. ¿Cómo es el sistema? No solamente aquí, en toda América Latina, en Chile también. ¿Cómo es el profesor? Y bueno, ¿cuál es la cadena en América Latina primero, en general? Y luego muestro un par de datos. Primero, son muy baja selectividad los programas de pedagogía. Reciben como usted y yo me decía aquí, pasa también en la mayoría de los países, una muy baja calidad de formación docente. Luego tienen bajos estándares para entrar a ser profesor, luego son contratados por el sistema, son poco incentivados, reciben bajos sueldos, su sueldo más o menos pueden saber de 20 años desde el día 1 que entran en el sistema, no hay incentivos, y hay muy malas condiciones laborales en general para ellos. Entonces, ¿quién es un profesor? Primero, hablo solamente un minuto de cada uno de ellos. Tiene muy baja selectividad. ¿Quién es un alumno promedio de pedagogía en América Latina? Generalmente es una mujer. La gran mayoría de los profesores son mujeres. En educación secundaria hay más hombres. En primarias casi todos mujeres. ¿Cómo? Es un hecho. Es un hecho, no es mi opinión, digamos. Eso es en base a datos. Tienden a ser una mujer de nivel socioeconómico. Esos son datos que saqué de un libro de una amiga, Barbara Bruns, que acaba de publicar sobre América Latina, de nivel socioeconómico bajo, generalmente, que estudiaron una escuela pública de bajo desempeño. Generalmente la carrera no es su primera opción, no quiere estudiar pedagogía, no es su primera opción, sino la única manera de acceder a la educación superior. Parte de la masificación de educación superior que vemos en América Latina, una gran parte es acogido en facultades de educación, que son programas relativamente fáciles y baratos de ofrecer. La gran mayoría de los estudiantes en mi universidad, que es una universidad de muy buen nivel en Chile, nuestra universidad, 90% de nuestros estudiantes de pedagogía es la primera generación en su familia de estudiar en la universidad. Es así en América Latina en general. Esta forma de acceder a educación superior. Y además, estudiantes de pedagogía representan uno de 5 titulados de educación superior. Ese es el programa que más ha expandido y ha acogido estudiantes para la masificación de educación superior. Eso es comparado con menos de 10% en los países de alto rendimiento, Corea del Sur, los países asiáticos, Japón, Finlandia, Holanda, etc. Además, reciben, como yo ya mencioné, una baja calidad de formación docente. Eso es un estudio comparativo que muestran
los contenidos y la parte pedagógica de los profesores chilenos tienen más baja calificación que los profesores en países como Botswana. También tienen pocos, quizás tienen un sistema educacional estupendo en Botswana, no soy experto en África, pero yo creo que parece que no. También tienen muy bajos incentivos, los profesores ganan mucho menos que otros profesionales. En algunos países ganan un tercio, a pesar de que en la mayoría de nuestros países han aumentado los sueldos sustancialmente. En Chile han aumentado 200% en términos reales, en Brasil 400%, no sé cuánto aquí, pero han aumentado los sueldos de los profesores mucho, pero siguen siendo muy bajos para que sea una profesión interesante para un profesional de alto nivel. Entonces, bueno, para terminar este punto y ir a desigualdad y terminar, porque me queda 5 minutos, hay varias políticas que podemos conversar en almuerzo, después de almuerzo, que los países están, en varios países en América Latina y otros están empezando a estudiar para mejorar el flujo de stock de los profesores. Primero, hay que subir la selectividad de los programas, fortalecer la calidad de la formación docente, como conversamos nosotros antes, subir los estándares para ser profesor. No basta que cualquiera que termine la universidad puede ser profesor, tiene que existir algún estándar mínimo que tiene que cumplir, además de terminar la facultad. Y luego, finalmente, mejorar las condiciones, seguir haciendo esfuerzo en los sueldos y ojalá con una carrera docente interesante. Y algunos países, Colombia, Chile ahora está empezando a trabajar en esto, México, han impulsado carreras docentes muy interesantes y también incentivos que reconocen el buen desempeño de algunos profesores, que no sea el mismo salario para todos, como no es en ninguna otra profesión, menos educación. Ahora el segundo tema, podemos volver después en las preguntas o en el almuerzo de los profesores. ¿Cuál es el segundo tema? Con esto termino. América Latina, como ya se ha dicho varias veces, ha disminuido levemente la desigualdad en las últimas 2 décadas, de 0.54 en Gini a 0.50, pero sigue siendo una de las regiones más desiguales en el mundo. Hay mucha variación en la región, pero todos los países en América Latina, incluso Argentina, Uruguay, igual siguen teniendo niveles de desigualdad más altos incluso que los Estados Unidos, que es el país más desigual del OECD, de los países industrializados. Eso es solamente otra forma de ver de desigualdad que yo creo que es mucho más fácil de entender, que es la proporción de la riqueza del 10%, que lleva al 10% más rico. En América Latina, en Brasil y Chile, por ejemplo, el top 10% llevan 42% de la riqueza del país. En países como Finlandia es menos de 25%. Entonces es más o menos doble en América Latina. La República Dominicana es 36%, que sigue siendo muy alto, pero es más bajo que países como Panamá, México, Chile y Brasil. Incluso como con Piketty y sus colegas, han logrado ver cuánto lleva el 1%, eso hablaba Fernando el otro día, el 1% más rico. ¿Cuál es la proporción de la riqueza nacional que tiene 1% más rico? Algunos en Chile estiman que es 30% de los recursos. Pero no, en la base de Piketty solamente está Colombia y Argentina, donde en Colombia es más de 20%, en Argentina es 16, 18%, en los Estados Unidos es casi 20% también, y comparado con países como Holanda, donde es solo 5%, que es más o menos proporcional. O sea, la desigualdad, y algunos estiman en países como Chile, Brasil, cerca de 1/3 de la riqueza nacional lleva una pequeña porción de la población. Como decía James Robinson, que alguien citó, en Chile, por ejemplo, de los gerentes, los 50 gerentes más ricos en Chile, mandan sus hijos a 3 escuelas privadas en el país. O sea, hay un problema serio de la desigualdad y está concentrado a veces en algunos barrios en el país,
donde más de un tercio de la riqueza. ¿Por qué eso es importante? Y con eso termino en el caso de educación. Yo creo que por dos razones, y son muy distintas. El primero que me preocupa a mí es que no hay muchos incentivos de cambiar el status quo para ellos. Ya están cómodos, ya tienen sus casas en la playa, ya van a colegios que ellos perciben que son buenos. ¿Y para qué el grupo socioeconómico más alto, qué incentivo tienen de cambiar el status quo cuando ellos viven muy bien? El problema es, en el mundo global, su nivel de educación es pésima. Entonces, en términos de competencia futuro, es una preocupación este escenario. No hay incentivos para cambiar el status quo, hay poca movilidad y además la calidad de educación incluso de nuestra élite es muy pobre. Entonces, en el minuto cuando empieza a tener que competir con trabajadores de otros países, eso puede tener un efecto negativo en la economía. ¿Y qué incentivo en países asiáticos que son los más meritocráticos en términos educacionales? Todos compiten. Por cierto, familias que tienen más recursos pueden contratar tutores mejores para lograr entrar en las mejores universidades. Pero todos compiten en la misma cancha. En América Latina no es así. Y la segunda razón, y con esto termino, tenemos una nueva clase media. Y la nueva clase media sí quiere movilidad. Y eso es algo que estamos viviendo ahora en Chile. La nueva clase media quiere movilidad y quiere la misma calidad de educación o los mismos colegios y las mismas oportunidades que tienen los sectores socioeconómicos más pudientes. Y mira, eso es interesante, es una protesta reciente de sectores medios en Chile, en base a las reformas educacionales, decía, señora Bachelet, nuestro presidente, ¿dónde educó a sus hijos? Y hay toda una protesta de dar las mismas posibilidades de estudiar en colegios privados de sectores socioeconómicos medios que los altos. Y algunos estiman, y esto es un gráfico para Lima, Perú, no es para Chile. Pero eso podría proyectar en cualquier país, la mayoría de los países, no sé cómo es acá, en Chile, México es una diferencia, Colombia, cada vez más crece el sector educacional privada y cae el público. Claro. Esto es una proyección que hizo un colega economista en Lima, donde hoy en día casi la mitad de los estudiantes estudian en colegios privados. En Chile es más de la mitad ya. Ya 35% van a públicos. Entonces eso tiene un efecto en una tendencia importante que tenemos que también hacernos cargo con la nueva clase media del sector privado. ¿Qué vamos a hacer con ello? Entonces, para terminar, no voy a cansar de hablar de esto, pero después podemos. Polonio hizo una reforma educacional que fomentaba la meritocracia, que fomentaba la competencia entre los estudiantes, que disminuía las desigualdades. Suecia hizo todo el contrario. Suecia introdujo la competencia privada sin regulación, muy selectivo, que terminaba segregando su sistema educacional. Y Suecia ha tenido una performance en la PISA, es uno de los países que más ha caído su rendimiento escolar. Y Polonia es uno de los países que más ha subido. Entonces, en el final, yo creo que tenemos que mirar el bosque y no solamente los árboles. Ya, gracias.